Bien, vamos con el comentario editorial de la jornada. A ver, hay algo que suelo pensar por lo general en reiteradas oportunidades y que creo que nos permite, o que por lo menos a mí, ¿no? Me permite tener cierto GPS a la hora de actuar o de obrar. Por lo general suelo pensar mucho en lo que significa estar a la altura de la historia y suelo actuar también en consecuencia a ello. Es decir, pienso, o cuando tengo, digamos, cierta duda, pienso en las circunstancias, en lo que es la historia, y digo, bueno, ¿cómo voy a quedar yo ante esa circunstancia cuando mire para atrás? Y porque no quisiera tener que reprocharme nada, actúo así, pero también porque me gusta pensar que el día de mañana, cuando mis hijos, mis nietos me pregunten, voy a poder decirles que obré siempre de acuerdo con lo que pensaba y con lo que el momento histórico me pedía. No es fácil estar a la altura de la historia constantemente, y creo que es imposible obrar siempre en forma correcta según estos parámetros. Incluso creo que muchas veces no estamos a la altura de la historia. Pero también es cierto que es necesario pensarlo así para evitar posibles traiciones a uno mismo y por una cuestión de honestidad con uno mismo. Porque muchas veces por avaricia, por codicia y por comodidad terminamos traicionándonos y corriéndonos de ese eje que tanto nos incomoda. Y ayer me pasó algo un tanto extraño con todo esto. A 3 años de gobierno me detuve a pensar por un momento, cuando tenía que pensar de qué iba a hablar hoy, en el jodido momento que están atravesando los trabajadores. Y, insisto, me parece que es el actor social al que más jodieron junto a los jubilados en este tiempo, ¿no? Y me gustaría compartirles una reflexión y una pregunta también, como siempre hacemos en este espacio, que no es más que para eso, para reflexionar, para que nos preguntemos cosas. Los trabajadores tuvimos una central obrera que estuvo a la altura de la historia todos estos años. Para empezar a respondernos, quiero aclarar que no me parece que la haya tenido fácil, y esto lo digo como uno de los puntos a su favor. No la tuvo fácil frente a un gobierno que arrancó con la servilleta puesta y con los cubiertos en mano, dispuestos a arrasar con los derechos de los trabajadores. Pero también es necesario empezar a exigir, ¿no? Digo, al fin y al cabo, los que pagamos los platos rotos y la fiesta al final, como siempre, somos los trabajadores. Y ayer otra vez, los trabajadores fueron la variable de ajuste, y acá es donde la bronca lógica empieza a brotar, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque da bronca. Da bronca que unos pocos se encierren en una cajita de cristal a tomar decisiones sobre el resto de los mortales que estamos abajo esperando que llueva alguna moneda, o que esta vez estén dispuestos a no matarnos tan rápido, porque hasta eso negociamos ahora. Porque ayer, gobernantes y empresarios, que son los responsables de una de las peores recesiones en la historia reciente de la Argentina, y los otros son los eternos ganadores de este país, se reunieron con la cúpula sindical, esa cúpula sindical que tan alejada está de la realidad, para evitar un nuevo paro de los trabajadores que esa misma cúpula sindical había prometido que sería de 36 horas y con movilización en la calle. Y terminaron arreglando, y terminaron casi sin querer, resumiendo a la perfección lo que fueron estos años de lucha sindical, donde se pasó, escuchemos bien, de pelear y parar 5 veces por el impuesto a las ganancias, a cancelar medidas de fuerza a cambio de un bono, que no representa más que migajas paliativas, que solo funcionan de excusas para no causarle otro dolor de cabeza al gobierno, sin quedar tan desdibujados. Porque no nos engañemos, el bono pactado ayer no sirve de absolutamente nada. En el mejor de los casos será de hasta 5.000 pesos en cuotas a pagar en 2019. Y ni siquiera logrará cubrir un poco de ese 20% de poder adquisitivo que perderán los trabajadores este año. Ah, y otra cosa. Sería interesante destacar la falta de reacción de la cúpula sindical ante aquellos que ni siquiera van a poder cobrar un bono ni de 200 pesos, porque trabajan en negro, los que tienen suerte, o porque directamente se quedaron sin trabajo muchos otros. Ayer no escuché a nadie de la CGT hablar de eso. ¿Qué pasa con los 2 millones de desocupados que tiene este país? ¿Estar a la altura de la historia no significaría buscar la forma de que regresen al sistema, o nos olvidamos y ya?
¿Es estar a la altura de la historia si a los trabajadores que se fueron cayendo los dejamos del otro lado del río y seguimos mirando para adelante? Yo creo que no, que hay que volver a buscarlos, que hay que tratar de reincorporarlos. Que en esas reuniones, con el gobierno, con el Ministerio de Producción, porque ya ni siquiera aceptamos reunirnos con la Secretaría de Trabajo porque no hay más Ministerio de Trabajo. En esas reuniones con los empresarios sería bueno empezar a plantear la forma de reincorporar a aquellos que tiraron del sistema, ¿no? Digo, pues los trabajadores son los que siempre pagan los platos rotos, siempre los que pagan la fiesta son los trabajadores, y lo increíble es que los representantes de esos trabajadores son los que lo avalan y los que lo permiten, porque tampoco me olvido que a fines del año pasado, ese gobierno que había prometido que no haría una reforma laboral, que no haría una reforma jubilatoria en caso de ganar las elecciones, impulsó no una sino las dos, se reunió con la cúpula de la CGT e incluso ya habían acordado impulsar una reforma laboral que terminó siendo frenada porque hubo un grupo que directamente se plantó y dijo de ninguna manera, y porque hubo cientos de miles de personas en la calle defendiendo con uñas y dientes a nuestros viejos, a nuestros abuelos, aunque finalmente unos pocos descarados de traje adentro del Parlamento terminaron votándole a favor. Por todo eso es que creo que es necesario decir, al menos para no enloquecer y también para no ser cómplice, que esta cúpula sindical no está logrando representar a los trabajadores, y si le molesta a alguien, lo siento en el alma. Y no pasa por un atril robado ni por una cuestión de dar gobernabilidad, porque no creo que los representantes sindicales de verdad piensen que el bono es la solución a algo. Entonces me pregunto, ¿no se preguntan ellos cómo es que se verán ante los ojos de la historia? No entiendo cómo a ellos no les interesa eso, porque al fin y al cabo, lo único que te va a quedar cuando te llegue la hora es tu historia, es cómo actuaste vos ante la historia. No debe haber trabajo más grato que tener que defender los derechos de las personas que salen todos los días a ponerle el cuerpo al país. Y que lo hacen crecer todos los días un poco más al país pese a todo y a todos. Pero es exactamente contrario el sentimiento cuando esas cosas se hacen mal. Cuando se hacen al revés, cuando a los que nos representan no les interesa quedar bien ante la historia y priorizan quedar bien ante los patrones. Te decía, son pocos los actores sociales que perdieron más en estos años de cambio que los trabajadores, y sin embargo ayer sus representantes entregaron una nueva conquista, un nuevo derecho, una nueva bandera. Entregaron la posibilidad de ejercer una nueva protesta frente al gobierno, frente a este gobierno que es tan duro con ellos, frente a este gobierno que les vetó la ley antidespidos, que les vetó la ley antitarifazo, frente a este gobierno que solo sabe repartir palos, circo, migajas y Fondo Monetario Internacional. Porque cuando llegue la cuenta, cuando les llegue la cuenta, la historia no contará nada de los que hayan especulado con las necesidades de la gente. Porque cuando llegue la cuenta, la historia no contará nada, nada bueno al menos, de los que hayan cambiado rebeldía por limosna, o dignidad por bonitos de 2 cuotas que no sirven para nada. Porque ayer, una vez más en estos tiempos, los que debían representar a los trabajadores solo los entregaron un poco más.